Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos en una mañana casi tarde, calurosísima. Esperando todos, bueno, si podemos descansar un poquito, por lo menos ponernos el aire acondicionado. Hoy vamos a hablar de algo que durante la pandemia, bueno, pues se ha revelado como crítico, y es la necesidad de ser más ágiles y más flexibles para responder a esos cambios de los que hemos hablado muchísimas veces, esa gestión del cambio, y que al final pues ha venido pues en forma de pandemia. Hoy contamos con dos expertos en el ámbito de la gestión y en el ámbito de la tecnología. Marcos Sanz, director de People Matters, y Carlos Castellanos, él es Global SaaS HR Operations Director de Meta 4. La presentación va a ser toda vuestra y auguramos pues, bueno, claves o pistas para entender qué es un ecosistema líquido, que al final es agilidad pura, y cómo tenemos que adaptar la administración para que eso sea factible. Marcos, la presentación es toda tuya. Gracias. Muchísimas gracias, Maite. Bueno, pues vamos a ir directamente al grano. Veis que bueno, el título hablamos mucho de liquidez y ahora veréis que me extiendo con la liquidez y es consciente, ¿vale? Y la metáfora que hemos puesto, la foto que hemos puesto al principio del mar, es una metáfora consciente porque creemos que liquidez, digamos, es el término que expresa bien lo que estamos buscando en una organización últimamente y que la pandemia luego que ha sido reforzarlo, que es la capacidad rápida de adaptación, igual que un líquido se adapta instantáneamente cuando le cambias de envase, ¿no? Pasa de la copa y actualmente rápidamente se transforma en un vaso si lo mueves a un vaso, o rápidamente se transforma en una jarra, pues exactamente creemos que es la metáfora adecuada. Huimos un poco de hablar solamente sobre agilidad, también conscientemente, porque creo que hay demasiado ruido en el mercado hablando sobre el método Agile, que al final no es más que una metodología de trabajo nueva, que ser ágil y ser flexible, ser líquido, permitiría adoptar esa metodología, pero no es la única, ¿vale? Hay más formas de trabajar, hay más flexibilidades que necesitamos para adaptarnos al contexto, que al fin de cuentas es lo que estamos buscando, ¿vale? Entonces, un poco el hilo de la charla, que espero no pasarme, estoy mirando el reloj, tengo 20 minutos para no extenderme mucho, es que hoy en día esa agilidad y esa capacidad de adaptarnos al contexto es esencial para competir. Si no somos rápidos adaptándonos al contexto de negocio o al contexto de mercado, no vamos a poder competir en el medio y en el largo plazo. La pandemia no ha eliminado esta necesidad, lo que ha hecho ha sido incluso acelerarla y nos ha forzado a adoptar nuevas formas de trabajo sin querer y con prisas. Y lo que creo que ha hecho es demostrar que esa flexibilidad es necesaria en el medio y largo plazo. Y para ello es muy importante, vamos a ver que hay muchas palancas para ser líquido, no es la única, pero la función de gestión de personas es esencial para transformarse en una organización líquida. Y es que tiene que transformarse en el sentido que os voy a contar, ¿vale? Y a fin de cuentas, y la otra palanca esencial y que luego se extenderá más, Carlos, es el ecosistema digital. Para ser líquidos necesitamos el apoyo de un ecosistema digital. Necesitamos el apoyo de la tecnología que nos facilite, que nos acelere esa liquidez. Ese va a ser un poco el discurso que voy a seguir. Entonces, ¿qué necesitamos para ser líquidos? Nosotros estamos implantando bastantes organizaciones líquidas ya, os contaré cómo se hace, pero lo que estamos observando en los clientes es que lo que nos piden es que necesitan reaccionar rápidamente al contexto de maneras concretas, es decir, reorientando el trabajo de las personas, y reorientando incluso la propia organización. El organigrama empieza a ser un organigrama estático, empieza a ser un problema, ¿vale? Y contenidos de puestos de trabajo estáticos empieza a ser un problema para esa adaptación, ¿vale? Eso es algo que nos están pidiendo continuamente. Otra cosa que nos piden es, por supuesto, y ahí es donde entra ese concepto de agilidad, reducir el tiempo que tardan en modificar servicios, productos, etcétera, ¿vale? Necesitan reducir ese tiempo porque la competencia, si es más ágil, pues va a estar por delante de nosotros en el mercado. Se nos quejan también los clientes de que para innovar y transformar la organización necesitan incorporar todos los roles. Esa innovación no puede estar aislada. Para poder innovar de forma relevante hoy en día, no puedes tener un departamento aislado de innovación. Tienen que participar toda la cadena de valor en esa innovación para que esa innovación sea viable y sea relevante. Si no, se quedan en innovaciones puntuales. Y para eso necesitamos una cooperación de todos los roles. Y eso trasciende muchas veces al organigrama que estés utilizando para operar, para hacer operaciones, ¿vale? Y toda esa movilidad la necesitamos seguir ofreciendo con una propuesta de valor estable a los empleados. El empleado tiene que saber quién es en cualquier caso.
le podemos mover, le podremos cambiarle el supervisor, el jefe, le podemos trabajar en un equipo, podemos hacer que trabaje un equipo transversal, pero él en todo momento necesita saber quién es y por qué se le paga. Eso es básico. Necesitamos una propuesta de valor que sea absolutamente estable, ¿vale? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué barreras nos encontramos para poder conseguir eso? Pues lo normal y lo más frecuente es que nos encontremos que la organización se comporta como un conjunto de silos, ¿vale? El organigrama son silos y las personas pertenecen al silo. Los procesos de trabajo son estáticos, son predefinidos y cuesta muchísimo esfuerzo cambiarlos. Tengo que poner de acuerdo a demasiada gente que protege su parte del trabajo, ¿vale? Y luego lo peor sobre todo es que las personas pertenecen a ese silo, a esa organización. Y todo lo que deciden y todo lo que se hace es bajo la supervisión del dueño, digamos, el dueño del silo. Me pasó un caso curioso, que lo cuento como anécdota, espero que no implique pasarme del tiempo, que una organización me decía, nos hemos impuesto ser líquidos. Todo el mundo tiene que trabajar en algún proyecto transversal. Y luego en conversaciones en el ascensor nos encontrábamos que la gente decía esto, decía, sí, me han puesto un proyecto transversal, tengo que cooperar con otras áreas, pero mi jefe es el que decide mi sueldo, es el que me hace la gestión de desempeño, con lo cual yo todo lo que hago en el proyecto primero se lo pregunto a mi jefe. Y si no tenemos tiempo, pues no trabajo en el proyecto. No es un tema de voluntad. Por lo tanto, hay que cambiar muchísimas más cosas no basta con decir somos líquidos y tenemos que trabajar con el de al lado, tenemos que cambiar muchas más cosas para que eso pase de verdad. Nos encontramos también que la innovación, por lo que os decía antes, no es realista, ¿vale? Está completamente aislada de las ventas, de las operaciones, con lo cual tienen ideas fantásticas, pero que cuesta muchísimo implantar o que no son realistas, ¿vale? Y esa innovación, por lo tanto, pues no es un esfuerzo tirado si no conseguimos esa cooperación transversal de todas. Y, por supuesto, tenemos resistencia de las personas al cambio. Esto es inevitable. En cualquier organización, la resistencia al cambio es inevitable porque es intrínseca a las personas. Con lo cual, el tema no es intentar evitarla, sino intentar gestionarla, intentar que esa resistencia al cambio sea bastante menor porque la gente, en cualquier caso, sabe quién es, ¿vale? Y eso no lo podemos conseguir si tenemos todas las políticas de gestión de personas vinculadas a las unidades y a los puestos, es decir, a los silos y a los procesos estáticos. Las políticas no pueden estar vinculadas a los silos si queremos justamente romper esos silos. Bueno, esto es más o menos lo que nos encontramos siempre que el cliente nos expresa sus dolores o sus sufrimientos. Pero ¿qué es entonces una organización líquida? Y sigo con la metáfora del agua y del hielo. Una organización líquida es aquella en que los vínculos entre las gotas de agua, entre las moléculas, a fin de cuentas que son las personas, son débiles. Son débiles en el sentido de que no me cuesta nada reconfigurar equipos, porque la gente sabe quién es, ¿vale? Independientemente de en qué equipo está colaborando. Y eso es perfectamente compatible con tener parte de la estructura o parte de la relación congelada. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque la estrategia de negocio puede implicar que yo hay cosas que no quiero tocar. En realidad, no proponemos nunca que una organización sea absolutamente líquida, sino que se escoja conscientemente qué parte de las responsabilidades tiene que ser estables y qué parte del trabajo se puede hacer en formato flexible. Es muy normal que alguna compañía esté compitiendo justamente por la calidad de los productos, porque sus procesos de fabricación son reproducibles, porque la calidad es altísima, ha invertido muchísimo dinero en esos procesos y en diferenciarse de la competencia. Obviamente, pues esa parte tendrá que ser sólida y esas responsabilidades no pueden cambiarse fácilmente. A alguien tengo que tener responsable de que el proceso productivo sea exactamente el mismo y con la misma calidad todo el tiempo. Sin embargo, para innovar, pues yo tendré que necesitar ser mucho más flexible. Todas estas figuras que parecen teóricas de la mezcla de cubitos con gotas son casos reales, son casos absolutamente reales. El caso que tengo aquí primero arriba a la izquierda es simplemente la formación de un equipo transversal que no pertenece a ningún silo, pero que tiene dos supervisores de aspectos diferentes, por ejemplo, de un aspecto técnico o de un aspecto presupuestario o de un aspecto de cliente. Es la típica matriz, pero las matrices no funcionan generalmente en estos casos porque siempre uno de los dos jefes manda más. Aquí el equipo tiene responsabilidad completa y solo hace preguntas a sus referentes técnicos o a su referente funcional. El caso que está un poco más a la derecha es simplemente tener equipos continuamente líquidos, continuamente transversales para hacer proyectos, continuamente trabajando en proyectos. El caso que está, y eso es un caso real también, el caso que está más abajo a la izquierda es tener una capa en la que se asignan responsabilidades, pero el resto del colectivo trabaja
continuamente en equipos que se montan y desmontan, ¿vale? Aunque las responsabilidades nunca se disuelven. Eso, claro, tiene implicaciones en el liderazgo, como luego veremos, ¿vale? Porque no puedes disolver esas responsabilidades y tienes que aceptar que tus equipos no son tuyos completamente. Y el caso de más a la derecha, que también es un caso real, sigue siendo un caso en el que hay equipos permanentes o hay proyectos permanentemente trabajando para transformar la compañía, pero no se asigna gente siempre al 100%, sino que se asigna gente a tiempo parcial. Sabes que en un tiempo durante un porcentaje de tu tiempo mantienes tu responsabilidad esencial, pero durante un porcentaje pues estás trabajando en un proyecto transversal, ¿vale? Todos son casos reales, ¿vale? Este sería el concepto de una relación líquida en el que se decide dónde ser flexible y dónde no ser flexible. ¿Y qué tengo que hacer para ser flexible? Bueno, pues estas son las palancas de la liquidez. A ver, estas palancas de la liquidez las hemos elaborado en un consorcio de consultoras en Europa, después de meses trabajando con casos reales y cada uno con su propia especialidad de estas consultoras. Y estas palancas son estas que están representadas aquí. ¿Qué tengo que tocar o de qué forma tengo que una relación tiene que comportarse diferente para ser líquido? Y las palancas son, primero, el estilo de liderazgo de gestión tiene que cambiar. Tiene que ser más cooperativo y más flexible y desde luego no sentir esa propiedad de las personas. La estrategia y la política de gestión de las personas, que ahora me detendré un poquito más en ello, por supuesto tiene que cambiar. Tiene que ser una estrategia y unas políticas de gestión de personas más centradas en personas y no darle tanta importancia al organigrama. No digo que no exista, no digo que no existe un reparto de responsabilidades que tiene que existir y tiene que ser sólido, sino que esas responsabilidades puedan cambiar fácilmente sin que implique cambios en mis políticas. Por supuesto, como hemos hablado, el gobierno de la innovación tiene que cambiar, las decisiones tienen que ser más distribuidas y la innovación tiene que ser mucho más cooperativa. El modelo organizativo tiene que asumir nuevas formas de trabajar, no siempre la forma jerárquica tradicional, sino puede existir equipos autoempoderados, equipos con responsabilidad que solamente piden referencia, ¿vale? sobre ciertos aspectos, como puede ser el método Agile, por ejemplo, entraría dentro de un modelo organizativo específico, una metodología específica, en la que hace falta primero ser líquido para poder implantar el modelo Agile, ¿vale? Por supuesto, los procesos de negocio tienen que ser autocambiantes, tienen que ser capaces de cambiarse a sí mismos cuando lo necesiten, ¿vale? Y tiene que haber, por supuesto, una mentalidad hacia la movilidad y la flexibilidad. Con empleados que lo que van buscando es estabilidad del puesto y de las tareas, pues es un poquito complicado ser líquido. Y finalmente, la última palanca es el locus de la toma de decisiones. ¿Dónde se toman esas decisiones? Hay que entender que en una relación líquida las decisiones no se tienen que elevar todas a la máxima responsabilidad, ¿vale? Porque eso lo que es rígido. Hay que decidir qué decisiones las puede tomar un equipo transversal y las puede tomar por sí mismo, ¿vale? Estas son las 7 palancas que hemos trabajado en este consorcio y que todas ellas tienen una descripción de qué significa ser líquido y qué significa ser sólido, ¿vale? Tienen una descripción de cómo sería en cada palanca un comportamiento líquido o un comportamiento sólido, entendiendo que ninguno de los dos es bueno o es malo en sí mismo, sino que hay que escoger conscientemente en qué aspecto quiero ser más líquido, en qué aspecto quiero ser más sólido. Y de hecho hemos desarrollado una herramienta interactiva con los clientes para poder establecer o analizar cómo sois ahora, cómo sois de líquidos o de sólidos en cada una de las palancas y cuál sería el estado deseado o qué percepción de esa liquidez y de solidez tienen todos los colectivos de la organización si lo que interesa es trabajar con una percepción homogénea de lo que queremos ser en el futuro, ¿vale? No entro en detalles de esta herramienta. Si queréis podéis contactar conmigo para esta herramienta de diagnóstico porque ahora no tenemos tiempo y sería demasiado detallado, ¿vale? ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues esto que yo lo contaba antes de la pandemia, pues lo sigo contando igual. Lo sigo contando igual porque, bueno, sí es verdad que hemos tenido un cierto parón en operaciones, ¿vale? Esa pandemia nos ha paralizado económicamente, pero sin embargo creo que ha acelerado esa necesidad de flexibilidad porque nos ha forzado en este momento a ser flexibles. La mayor parte de las compañías hemos tenido un impacto enorme en las operaciones, hemos cambiado nuestras operaciones por la necesidad de protección y tenemos desde los que han acelerado las operaciones porque eran servicio esencial hasta los que los han parado y están ahora planificando el retorno, ¿vale? En la mayoría de los casos nos ha forzado a hacer teletrabajo, a tener equipos virtuales y los líderes se han tenido que acostumbrar, no sin esfuerzo, y en muchos casos nos han pedido ayuda para poder liderar en remoto de formas diferentes, donde ya no puedes observar la contribución de las personas, tendrás que observar el resultado, pero ya no les puedes ver en su casa cómo están trabajando.
y desde luego también ha cambiado el impacto en la relación con clientes y los proveedores, con lo cual nos ha forzado a adoptar algunos de los comportamientos que ya preveíamos que iba a ser necesario cuando decíamos que hace falta ser más líquido en el futuro, ¿vale? Para ello, y como decía, dentro de las 7 palancas, hay una que es crítica y desde luego es la que más trabajamos nosotros, que es en transformar la función de personas para que desde luego provoque o facilite esa liquidez. Y ahí pues creemos que hay 3 palancas importantes en esa transformación. Lo primero es que hay que hacer una gestión centrada en personas en lugar de los puestos, ¿vale? Tenemos que conseguir una estricta separación persona-puesto. ¿Qué significa eso? ¿Que los puestos que desaparecen? No, que lo que no queremos es que la gente esté pegada con cola a su silla, ¿vale? Que se puedan levantar de la silla, sentarse en otra silla porque es necesario, mientras la exigencia de la siguiente silla sea similar, ¿vale? Porque necesitamos ser equitativos internamente. Entonces, tenemos que separar ese concepto. No, es muy difícil separar ese concepto cuando una persona lleva 20 años haciendo lo mismo, ¿vale? Y en ese momento, si llevamos tanto tiempo congelados, claro, descongelarnos va a costar bastante. Pero es necesario que el concepto de persona y puesto se separen. Existirán las dos cosas por sí mismas, pero tengo que mover a la gente de las sillas, ¿vale? Por supuesto, tengo que involucrar a los mandos en las decisiones de gestión de las personas. Si quiero ser flexible, no puedo ser una función de recursos humanos reguladora y absolutamente controladora. En este momento no puede ser que recursos humanos describa los puestos. Si los puestos son cambiantes, los tiene que describir el negocio. Es algo diferente. Entonces, recursos humanos tiene que pasar a ser el garante de la equidad, pero no el que toma las decisiones sobre las personas, que la tienen que tomar los mandos, ¿vale? Y para poder ser garante de la equidad y tener un papel mucho más estratégico, e insisto en algo que ya hace tiempo que venimos insistiendo, tenéis que automatizar las tareas administrativas y dedicaros a ese soporte estratégico. Necesitáis sí o sí dedicaros, los pocos que sois en recursos humanos siempre, porque será un área que nunca nos van a dejar crecer mucho, tenemos que dedicarnos al soporte estratégico y no a tareas administrativas. Eso es esencial. Si no conseguimos esa transformación desde el lado de los recursos humanos, va a ser muy difícil que consigamos fomentar esa liquidez. Y concretando un poco más, para que veáis un ejemplo, y no puedo entrar en mucho detalle aquí tampoco, por limitaciones de tiempo, y si queréis podemos hablar largo y tendido sobre esto. Los modelos de clasificación profesional tienen que cambiar. La reforma laboral, no voy a entrar en ella porque sería un debate largo y entre detractores y benefactores, pero ahí tuvo una clave que fue generar el concepto de grupo profesional. El concepto de grupo profesional venía justamente para clasificar a las personas en grupos más grandes, menos cercanos a un puesto concreto y más flexibles. Pues los modelos de clasificación en esa dirección tienen que seguir avanzando y ser modelos que clasifiquen a las personas, no los puestos. Tienen que clasificar a las personas por su rol y no solamente el puesto, por qué son capaces de hacer y qué perfil profesional tienen, que es lo que determina quiénes son y, por lo tanto, en qué sillas podrían sentarse, en qué puestos son capaces de contribuir adecuadamente. Y ese modelo, independientemente del organigrama que se diseñe cada año o cada 6 meses, ese modelo podemos conseguir que sea estable, porque hoy en día las personas cambian más lentamente que los puestos. Son los puestos los que cambian rápido. Entonces, no menciono aquí, ya entiendo que esto hace falta un poquito más de detalle, pero no me puedo extender demasiado, ¿vale? Y finalmente, para acabar y a modo de resumen, una organización líquida lo que necesita es cumplir con estas características. Lo primero tiene que demostrar flexibilidad ágil, es decir, tiene que ser muy ágil cambiando el organigrama, cambiando las responsabilidades, etcétera. Tiene que conseguir una cooperación interna y externa máxima. Todos tienen que cooperar independientemente del organigrama. Tiene que aceptar diversidad de la contribución, ¿vale? Tenemos que aceptar que hay gente que contribuye porque es capaz de gestionar equipos, hay gente que contribuye porque sabe muchísimo, hay gente que contribuye porque tiene muchas relaciones y todos ellos tienen que cooperar en esa innovación. Y finalmente, y está en el centro conscientemente, eso jamás puede disolver las responsabilidades y la gestión de la equidad. Jamás puede disolver eso. Esa cooperación transversal, esa separación persona-puesto, no puede disolver la asignación de responsabilidades. Solo que no serás el propietario, y eso va a ser difícil de aceptar, no serás el propietario de los recursos para ejercer esa responsabilidad, porque el propietario es la organización y te los presta para que tú ejerzas esa responsabilidad. Pero está demostrado por
por varios estudios que justamente las organizaciones más flexibles son las que mejor clarifican las responsabilidades, son las que mejor despliegan objetivos y los que mejor gestionan por objetivos. Y todo esto para facilitar que todos los empleados sepan hacia dónde ir y ejerciten su capacidad de decisión con un propósito común claramente explicado, claramente cientificado y conocido por todo el mundo y socialmente aceptable, porque los jóvenes hoy van a necesitar que ese propósito común sea socialmente aceptable. Y como decía antes, y esto funciona si de verdad adoptamos estos principios dentro de un ecosistema digital. Es inevitable hoy en día trabajar en un ecosistema digital en el que las relaciones con clientes, con proveedores van a ser digitales, entre que las relaciones internas entre empleados van a ser digitales y en el que recursos humanos tienen que jugar un papel digital. Tiene que hacer una transformación absolutamente digital. Y en esta palanca específica entiendo que Carlos ahora se va a extender un poquito más porque es esencial para ser líquido, ser digital en la gestión de las personas, ¿vale? Y aquí, Carlos, pues te cedo el testigo. Voy a pulsar el botón mágico de cederle la presentación y en este momento pues ya eres tú el maestro. Y muchas gracias, espero que haya preguntas al final y vamos a dejar 20 minutos para preguntitas al final. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Voy a intentar ser breve yo también en cuanto a cuál es el papel, digamos, de la tecnología en todo esto, ¿verdad? Como os decía Marcos, al final hay una serie de cambios que tienen que producirse dentro de las organizaciones para pasar de estados sólidos a estados líquidos, como él estaba explicando, y yo añado uno más. Vamos a apoyarnos en un elemento que es bastante gaseoso, que es la nube. La nube tecnológica, al final, tiene una serie de capacidades, como es la capacidad de consumo en cualquier sitio, la capacidad de escalabilidad en los datos que hay que procesar o la capacidad de dar herramientas sencillas para usuarios casuales que son muy útiles a la hora de implementar estos cambios. Por tanto, os voy a contar un poco desde el punto de vista de Meta 4 cómo entendemos que esa tecnología puede ayudar a nuestros clientes y a la comunidad de recursos humanos en general a pensar otras maneras de trabajar en algunos de los ejes que Marcos ha comentado. Me vais a disculpar que voy a quitar la cámara para poder compartir mi pantalla. Okay. Lo que vamos a ver es 3 ejemplos concretos, ¿vale? Apoyando a lo que Marcos nos estaba contando, de cómo podemos transformar un poco la manera en la que gestionamos los recursos humanos y cómo podemos empoderar a managers y a equipos para una cierta autogestión y una manera diferente de trabajar. Posteriormente veremos cómo podemos ganar eficiencia corporativa y cómo podemos hacer pues más casi con menos, ¿no? Como decíamos antes, hay un montón de cambios que hemos tenido estos meses y otro montón de cambios que se nos vienen encima. Hemos tenido un periodo de crecimiento, ahora vendrá otro periodo de crecimiento y eso significa un montón de cambios en personal, contrataciones, etcétera, que tenemos que hacer con robustez y tenemos que hacer con seguridad. Y por último, muy importante, cómo ayudamos a construir ese propósito común, es decir, cuál es la experiencia que podemos proponer a los empleados dentro de un entorno totalmente digital. Para eso vamos a ver 3 ejemplos muy sencillos, ¿vale? Uno en el que me voy a poner en los zapatos de un responsable de equipo y vamos a ver cómo podemos dentro del equipo trabajar con equipos que realmente son multidisciplinares, centrados en la persona, donde lo importante es quién sabe hacer qué, quién quiere hacer qué, más allá de lo que diga su tarjeta de trabajo o de visita. Vamos a tener gente trabajando offline y gente trabajando en la oficina, y esto va a ser una realidad para los próximos meses también, y vamos a tener que funcionar con herramientas donde no hay jerga de recursos humanos, sino orientadas a una persona de negocio. Posteriormente, veremos el punto de vista del profesional, de recursos humanos, que va a dar soporte a todo esto, y vamos a ver cómo podemos atender toda esta demanda si realmente introducimos un elemento de liquidez en cuanto a la configuración de equipos y manera de trabajar. Y acabaremos por el punto de vista de una nueva incorporación y cómo puede ser inmerso en la cultura corporativa dentro de una experiencia sin papeles y sin visitas físicas otra vez, porque pensar que, digamos, uno de los efectos de la pandemia ha sido una digitalización casi obligada, como estábamos hablando, por lo cual hemos elegido la contratación como hilo conductor de esta presentación. Vamos sin más, voy a quitar el PowerPoint y vamos sin más a empezar con el punto de vista de un manager, ¿vale? Que está empoderado, digamos, para trabajar con su equipo como bien le parece, orientado al negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que va a necesitar es una cierta organización, es decir, va a necesitar una cierta
relación de tareas que hacen parte de su día a día y necesita un sitio, una herramienta de recursos humanos, lógicamente, donde esto lo gestione, donde pueda haber, oye, tengo que tener un café de bienvenida, tengo que hacer una serie de acciones con mi equipo, tengo que validar ausencias, etcétera, pero esto que es una parte, digamos, transaccional clásica, no es lo más relevante. Lo más relevante es que realmente tenga una capacidad de autogestión de dónde están las personas con las que él trabaja, qué es lo que hace cada una de estas personas. Disculpadme porque tenemos un poco de eco ahora, ya parece que se ha ido. Y, digamos, organizar el trabajo de la mejor manera. Para eso, ¿qué es lo que necesito hoy? Por ejemplo, saber quién está teletrabajando y quién está en la oficina, ¿vale? Con quién puedo contar o reunirme físicamente y a quién tengo que hacerlo virtualmente. ¿Quién está de vacaciones? Muy importante también. Antes, con ver que la gente estaba en la oficina, pues ya sabías que estaban trabajando. Ahora, no sé si puedo molestar a la gente en su casa o no. Estos son, digamos, elementos que voy a tener que ir poniendo. Voy a tener que establecer poblaciones o conjuntos de trabajo para diferentes cosas, para hacer proyectos, para hacer task forces, etcétera. Podré generar reuniones y entrevistas. Bueno, esto va a ser una herramienta que me permita manejarme con mi equipo de la mejor manera que yo considere. Pero además me va a poder ver todos los datos en conjunto en una visión 360 de cada persona. Es decir, si yo entro, por ejemplo, en Elizabeth, necesito que la tecnología me permita ver en un solo sitio cuáles son las condiciones administrativas y, lo más importante, cuáles son las preferencias profesionales de esta persona. Es decir, qué es lo que sabe hacer y qué es lo que quiere hacer. Qué experiencias ha tenido, qué otras, digamos, intereses ha demostrado. Porque, como decía Marcos, esto es una realidad. Nosotros vivimos en un país donde la gente tiene carreras muy largas y nos vamos a encontrar con gente que lleva, y esto de verdad que no nos hemos puesto de acuerdo, pero 20 años en la empresa. Y va a ir teniendo cambios a lo largo de esta carrera que tienen que ser motivadores y que tienen que estar alineados con las necesidades de negocio. Esto es lo que yo necesito conocer, aparte de otros live events here. Una realidad también es que estos datos hay que mantenerlos, ¿vale? Me vais a permitir que haga un ejemplo muy administrativo, pero, por ejemplo, una persona puede cambiar de cuenta bancaria. En algunas organizaciones todo el mundo tiene acceso a un autoservicio para hacerlo, en otras, como por ejemplo en retail, no es así, sino que me pueden pedir a mí como manager, un empleado mío, que le cambie la cuenta bancaria. ¿Qué es lo importante? Que lo haga el empleado o lo haga yo, estos cambios se hagan en un lenguaje que una persona humana puede entender. Es decir, cuando voy a cambiar la cuenta bancaria, necesito decirle al sistema, oye, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy añadiendo una nueva cuenta porque quiero repartir mi salario? ¿O estoy cambiando el banco porque me he cambiado de banco o corrigiendo porque había un error? Bueno, según lo que yo seleccione aquí, el sistema me pregunta la información mínima y no tengo que tener ninguna formación para hacer esto, sino que yo sé lo que estoy haciendo con total seguridad y sin tener que apoyarme en un business partner o en los recursos humanos. Eso es un ejemplo muy tonto de mantener datos, pero lo mismo para cualquier otro proceso. Es decir, si yo quiero cambiar el horario de trabajo de la gente o quiero proponer acciones de desarrollo, esto, digamos, no puede estar, como hablábamos antes, hecho en silos de información y que cada proceso sea estanco y no se comunique, sino que en un entorno digital y en una propuesta de gestión integral de recursos humanos debe estar en el mismo sitio. Por eso, cuando yo solicito, por ejemplo, formación, no puede ser más complicado que esto. Yo digo, Elizabeth Davis, ¿qué me propones? El sistema me propone esto. Lo que ha pasado por detrás es mucho y muy variado, es decir, ha mirado qué es lo que Elizabeth hace, qué es lo que Elizabeth quiere hacer, qué es lo que yo necesito que Elizabeth haga, qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, y en función de eso tengo una propuesta personalizada e individualizada de cursos, ¿vale? Pero esto para mí es transparente. Yo solo sé que, oye, esto es lo que el sistema propone, esto me sirve o no, lo utilizo o no, ¿vale? Como digo, por cerrar este primer bloque, tenemos que dar a los equipos herramientas de autogestión que les permitan organizarse y que les permitan tener información para la toma de decisiones. El extremo en algunas organizaciones es incluso incrementar plantilla, es decir, ¿por qué no? Si yo tengo una gente con la que trabajo habitualmente y tengo una cierta rotación, no voy a poder proponer que se contrate a una persona directamente. Pues lo puedo hacer desde aquí. Simplemente digo, quiero un empleado y aquí sí que necesito, como decíamos antes, una cierta estructura, porque detrás hay unas condiciones legales que se van a aplicar. Digo qué tipo de empleado yo quiero contratar y el sistema me tiene que proponer la información mínima necesaria para hacer esta contratación. Bueno, pues dime cómo se llama y qué va a hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a hacer? Viene
casi todo relleno de una plantilla, digo, bueno, vamos a poner que esté en Madrid. Tecleando, como veis, la lista se va cerrando, elijo Madrid y con esto ya puedo enviar un alta a recursos humanos. ¿Okay? Esto que hemos visto de manera muy sencilla, realmente lo van a hacer muchísimos equipos descentralizadamente, ¿vale? Y esto al final va a llegar a algún sitio centralizado, que es el profesional de recursos humanos y administración de personal. Para él, nuestra propuesta, digamos, tiene que ser diferente. Al final, cuando alguien necesita dar respuesta a esta demanda, que está un poco, digamos, fuera de su control, lo que necesita son herramientas que le den potencia, que le den agilidad y que le permitan hacer mucho en muy pocos pasos. Esto que estamos viendo es simplemente un ejemplo de contratación, ¿vale? Cuando yo hago ver contratos según filtros, hago un clic, lo que me va a dar es todos los contratos que tengo pendiente de enviar al contrata. Por ejemplo, un clic. Aquí podría tener 4 o podría tener 400, me da igual. Cuando yo digo generar remesas, pues me genera un paquete para el SEPE. Cuando digo importar respuestas, coge la huella del SEPE y la incorpora automáticamente. Y cuando digo dime que no hay ningún problema, pues lo que me presenta es un informe de cuadre en el que me va a decir pues si lo hay o no lo hay mediante un sistema de alertas sin que el usuario tenga que estar, digamos, pendiente de nada. Esto, como veis, es muy sencillo. Esto es todo lo que he mandado. Esto son las inconsistencias que hayas tenido en contratos o en prórrogas. A lo mejor en una organización pequeña, que estemos hablando de 500 empleados y en un sector muy estable, esto decimos, bueno, pues tampoco es tan importante si vamos uno a uno o muchos a muchos. Pero realmente, si estamos en organizaciones grandes con un volumen de rotación muy alto, esto puede significar muchísimas horas de operación o muy pocas, ¿vale? Por lo cual adquiere su importancia. Otro punto importante, ¿cómo hacemos la distribución e impresión de contratos? Esto, como os decía, ha sido trending topic. Había organizaciones que seguían funcionando en papel y que de la noche a la mañana se han visto obligadas a cambiar esta manera de trabajar. Cuando yo pulso aquí, realmente lo que me va a decir el sistema es, oye, ¿quieres enviar a firma todos los contratos que has hecho? Pues lo haces y ya está. Para que vosotros lo veáis, me he permitido sacarlos en un paso intermedio para que veáis lo que se va a enviar, pero esto se genera automáticamente, ¿vale? El contrato de trabajo de la persona correspondiente con todos los datos que vienen por un lado de la plantilla de organización que me manda el manager y por otro lado de los datos de la propia persona. Cosa relevante aquí, pues imaginar, por ejemplo, la gestión de cláusulas, ¿vale? Hay organizaciones que siguen funcionando sin automatizar esto, sino que cada persona se escribe en una plantilla Word las cláusulas que va a tener. Esto realmente, nuestra propuesta es que esté definido por el departamento legal de cada organización, que se estipulen qué cláusulas tienen que ir con qué tipos de contrato y que esto se genere automáticamente, si tienen pacto de horas o si tienen movilidad o si tienen cualquier otra condición que salga sin necesidad de hacer esto, ¿vale? Esto, como os decía, me podría enrollar aquí un poco ad infinitum, ¿vale? Pero simplemente que sepáis que esta misma manera de operar es muy importante que sea masiva en todos los extremos de la cadena de valor. Y para esto, como os decía, nos ayuda el cloud. Y nos ayuda el cloud en dos sentidos. Primeramente, porque es una tecnología escalable en la cual yo puedo procesar tan rápido como yo necesite. Y segundo, porque es una tecnología compartida, donde todos los clientes utilizan una manera de trabajar común y la plataforma se va enriqueciendo. Por ejemplo, imaginar que yo quiero lanzar una previa de nómina, ¿vale? El típico proceso para ver, digamos, que la nómina está bien y cuadrada. Cuando yo hago una previa de nómina, lo que la inteligencia del sistema me dice es que esto es un ciclo habitual. Ejecutamos la nómina, hacemos los controles automáticamente, se ejecutan más de 400 controles que ya están predefinidos y hechos por nuestra comunidad dentro del sistema, se ejecutan pues todos los informes correspondientes, se cuadra el 111 con el 190, con el 216, etcétera, se calculan los impuestos, se hace toda la parte de información y cuadres y se presenta para el resultado de validación. Todo esto se podría hacer con muchos procesos o se podría hacer de una sola vez, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el cloud? Esto es lo que nosotros llamamos internamente el botón gordo. Y esta clase de tecnología es la que nos va a permitir, como os decía, volver a relanzar la actividad cuando realmente tengamos que lanzar una campaña y necesitamos contratar muchísima gente de ahora para después o cualquier otro proceso. Vamos a movernos, si os parece, ya al punto de vista del nuevo empleado. Y como decía, no quiero interrumpir o no quiero pararme mucho en los detalles, podríamos estar en cada uno de estos bloques mucho tiempo,
pero creo que lo importante es dar una visión general y sobre todo tener tiempo al final para poder contestar a vuestras preguntas. Entonces, voy a, si me permitís, conectarme como el nuevo empleado que va a empezar a trabajar en su primer día de trabajo para que veáis cuál es su experiencia cuando llega, ¿vale? Es vital que en un contexto en el que la gente no puede desplazarse a una delegación ni a una oficina, el employer branding se mantenga, digamos, la percepción de marca y se aseguren todos los procesos administrativos. Por eso nuestra propuesta es que el empleado reciba un correo electrónico que le lleve a un portal de este estilo en el que pueda ver, por un lado, un vídeo corporativo, una carta del presidente, algo, digamos, que hable de la organización y, sobre todo, que esté personalizado en su propia realidad, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Tenemos a la parte superior la parte administrativa que os decía, hoy hay datos que necesitamos para contratar y hay documentos que tienen que ser firmados. Y luego vendrá la parte, digamos, de orientación en el puesto o de orientación a tu trabajo. En la parte administrativa, como veis, hay diferentes bloques, ¿vale? Cuando pensamos en firma digital, siempre solemos pensar en firma digital fuerte, digamos, con una cadena de firmantes. No tiene por qué ser así siempre y os voy a enseñar ahora otro ejemplo, pero vamos a empezar con el clásico, que es, oye, yo quiero saber quién ha firmado qué y cuándo, y que los documentos se generen y se guarden, digamos, con su sello y con su firma. Esto es lo que voy a tener dentro de este portal, que yo voy a tener mi documento con mi firma y se va a guardar, digamos, como registro. Ahora os enseño en un segundo cómo se hace esto. Pero también pensar que hay muchos documentos que tenemos que manejar en el día a día de recursos humanos y que no requieren que el empleado haga una firma como tal, sino que por una aceptación nos vale. Pienso, por ejemplo, en la situación que hemos vivido de teletrabajo, pues el Departamento de Recursos Humanos de Meta4 nos ha enviado a todos un documento sobre las condiciones de tu puesto, ¿vale? De cómo tiene que ser la silla, la luz, etcétera. Bueno, pues ese documento lo hemos recibido, nos lo hemos leído directamente dentro del portal, venía con una pequeña encuesta al final que nos decía qué es lo que teníamos que, o cómo era nuestra casa, y una vez relleno y subido, pues lo aceptábamos y ya está, ¿vale? Es una herramienta muy común. Como os decía, en el tema de la firma del contrato, esto va a ser una firma más fuerte. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el nuevo empleado va a recibir un correo electrónico de este estilo donde se le va a invitar a que entre en el portal de firma. Perdonadme que esto me pone Access Document, es porque mi sistema operativo está en inglés, ¿vale? Pero vamos, que si tuviera en castellano me lo diría en castellano, como este mensaje de aquí. Oye, te mando un documento para tu firma, accede para firmarlo. En el momento que hago clic, accedemos a la plataforma de nuestro partner, que es BitSigner, es una empresa española especializada en firma electrónica, que como veis está totalmente integrado con nuestro cloud, y lo que nos presenta es el documento para ser firmado. Yo esto me lo leo y una vez que estoy de acuerdo digo, fírmese. Esto me va a mandar a mi correo, o sea, a mi teléfono, un código, ¿vale? Igual que hacer una compra con una tarjeta electrónica. Esto es un doble factor de autentificación, por un lado el correo, por otro lado el SMS. Entonces, introduzco aquí el código que me ha llegado y sin más el documento va a quedar firmado. Por último, me presenta la caja de texto para que haga también mi firma biométrica, si así lo deseo. Si estoy en un dispositivo, como es mi caso, que lo permite, pues aquí directamente pondré mi firma, el garabato y finalizo. Y con esto el documento queda firmado y archivado como os enseñaba antes. ¿Okay? Son pasos muy sencillos, pero que demuestran al empleado también otra manera de trabajar y una imagen de marca potente. Por último, como os decía, esto no es solo un tema de compliance, esto es un tema de acelerar la productividad en el puesto y de transformar la manera de trabajar. Por eso, ¿qué me va a decir el sistema? ¿Quiénes son mis personas de referencia el primer día? Es decir, ¿con quién tengo que hablar y para qué? Pues en este ejemplo he puesto Marta Moreno, que es la chica de logística que me va a ayudar. Tengo a John, que es el responsable de formación, y el representante de los trabajadores que me han asignado, ¿vale? Esto es, como digo, un ejemplo. Cada organización pondrá aquí lo que bien considere. Pero esto me va a ayudar, digamos, a dar mis primeros pasos y a tener estos diálogos sobre, por ejemplo, dudas que yo pueda tener o información que ellos me vayan a transmitir. En este caso, oye, me estoy incorporando en unas semanas y me gustaría saber a dónde tengo que ir. Bueno, pues desde esta misma herramienta se me contesta, ¿no? Esto es un ejemplo sin más. Como veis, es una conversación tipo WhatsApp muy sencilla.
Me permite también ver mis compañeros, es decir, orientarme, lo mismo que haría pues cualquier persona cuando va a empezar a trabajar en un sitio, mirar un poco en Google, en LinkedIn, quiénes son, qué hacen, qué les interesa, etcétera. Y por último, mi plan de acogida, o sea, cuándo voy a llegar, quién me va a recibir. Esto puede ser tanto telemático como presencial, ¿vale? En función de la circunstancia, y me dirá eso, qué voy a hacer, cuánto tiempo va a durar, y desde aquí directamente podrá hacer este consumo. Bueno, podría seguir, como digo, mucho más tiempo con esto, pero la idea es simplemente daros una pincelada, ¿no?, de cuál es esta propuesta de valor que pensamos que se tiene que hacer hacia el nuevo empleado dentro de una experiencia consistente. Es muy importante la gestión integral del proceso y también, por último, no quería dejar de mencionar que incluso esto se puede automatizar vía herramientas como chatbot o asistentes de voz, ¿vale? Aunque estos son portales muy sencillos, incluso esto se puede potenciar con asistentes guiados para asegurarnos de que la aceptación es máxima y no hay ningún error en el uso de este tipo de herramientas. Bueno, esto era, como os decía, los 3 casos que os quería compartir y ahora estaremos encantados, Maite, de recibir las preguntas que tengamos. Muchas Pues gracias. muchas gracias a vosotros. Vamos con las preguntas, que tenemos aquí unas cuantas. A ver, primera, a nivel formativo, para desarrollar esta forma líquida de trabajo en personas que llevamos bastante tiempo con las mismas funciones, ¿recomendáis formaciones más centradas en el trabajo colaborativo, proyectos transversales o qué acciones son más efectivas para su adaptación, para que esta adaptación sea la que esperamos que sea? Yo creo que esta es para Marcos más bien. Vale, pues a ver, en la mayor parte de los casos, el impacto de una transformación de este tipo hacia una organización más líquida requiere algo más que solo formación, aunque formación forma parte, digamos, de las acciones de gestión del cambio. O sea, lo que requiere es un programa de gestión del cambio, porque como hemos visto en las 7 palancas, no solamente hay que cambiar, pues porque que la gente cambie su mentalidad hacia una aceptación de la movilidad, sino que los líderes también cambien su mentalidad hacia una no propiedad de la gente, ¿no? Por ejemplo, pero también hay que cambiar los procesos y sobre todo las políticas de gestión de personas hay que cambiarlas todas. Eso tiene mucho impacto en por ejemplo, en la compensación. Ya no se paga por puesto, se paga por quién eres, es decir, por tu perfil profesional y tu rol, el rol que puedes ejercer. La planificación estratégica de la plantilla no se hace por puesto, se hace por puesto en el corto plazo, porque tienes que saber cuánta gente vas a necesitar el año siguiente, pero se hace una planificación a medio y largo de qué talento vienes en el futuro, y eso es planificación de personas, no del organigrama, que no tengo ni idea de cuál será. Por lo tanto, son transformaciones que, dependiendo del tamaño de la compañía y de la cultura previa, pues son más sencillas o más complicadas, pero requieren gestión del cambio. Y dentro de gestión del cambio, pues habrá una parte de formación que habrá que diseñar a quién, cuándo y cómo. Pero no es tan sencillo muchas veces, ¿eh? Y para el propio Departamento de Recursos Humanos, como actor principal de esta transformación, ¿qué formación o capacitación de base sería necesaria? Tienen que, a ver, lo que más me estoy encontrando, porque ellos tienen que ser partícipes del diseño de las nuevas políticas, ¿vale? Tienen que ser partícipes y cooperar en el diseño de ese nuevo sistema de clasificación profesional y de los impactos en todas las políticas. Es esencial que participen en el diseño, ¿vale? Porque tienen que sentir lo suyo. Y lo que más cuesta muchas veces es interiorizar esa separación formal de persona a puesto. Esa independencia, quizás sea sorprendente para algunos, pero llevamos tanto tiempo pensando o imaginando que la persona y el puesto es lo mismo, que nos cuesta ver las implicaciones de la separación. Ahí es donde más hay que trabajar, para que entiendan que los puestos y el organigrama, la forma de trabajar, se diseña por criterios de operación, de negocio, de eficiencia, mientras que las personas se gestionan por su contribución, su potencial para seguir contribuyendo en el futuro, su perfil profesional, y no por el dónde estén sentados en el organigrama en un momento dado, ¿no? Esa separación cuesta bastante y requiere un tiempo de practicar con ella y las implicaciones en la gestión de las personas. Lleva un tiempo, en muchos casos, en otros no tanto. Sigo contigo y así luego ya paso también a Carlos. Vale. Pregunta de Guillermo. Hola Guillermo, que sé quién eres. ¿Cómo se añade la dimensión de agilidad o liquidez en la valoración de posiciones, roles, cuando se trabaja por proyectos con roles cambiantes, tales como líder, asesor, partícipe? Bueno, a ver, en la mayor parte de los casos, en todos los clientes que estamos trabajando en implantar organización líquida, casi siempre aparece un rol que es un rol temporal, que es participación en proyectos. Es decir, que tú puedes tener
Lo que diseñamos son roles estáticos en los que normalmente en ese rol puedes estar bastante tiempo. Un rol no es igual a un puesto, ¿eh? Un rol puede significar, es un tipo de contribución, tu forma de contribuir, que puede ser más o menos estática, puede ser una forma de contribuir pues muy basada en conocimiento experto, una forma de contribuir más basada en la gestión, pero con esa forma de contribuir puedes ir a muchos puestos, ¿vale? Y luego existe un rol que es el dinámico, que es, oye, te puede tocar un proyecto, lo que tiene que haber es coherencia entre tus capacidades y el rol dinámico. Si eres capaz de ser líder de proyecto por tus capacidades, pues a tu alcance está el rol de líder de proyecto. Si no, pues a tu alcance solo estará el rol de participar en el proyecto. A veces no es tan sencillo porque no es lo mismo un proyecto grande que un proyecto pequeño, ¿no? Pues oye, pues tú puedes ser líder de proyecto grande o partícipe de proyecto corporativo gigante, ¿no? Pero no tanto como líder y así, ¿vale? Pero eso se establece en el sistema de clasificación profesional porque es esencial que se mantenga equidad. Equidad funcional, es decir, equidad en los encargos, en la complejidad del encargo que te hago y, por supuesto, todas las implicaciones de la equidad funcional, salarial, etcétera, ¿vale? Pero el rol temporal de participante en proyecto existe. A veces cuando ese rol temporal se convierte en estable, es decir, no, es que necesito gente que esté permanentemente haciendo proyectos y su función va a ser esa. Eso se convierte en una profesión. A veces lo convertimos en un perfil profesional que se le da un desarrollo específico para gestionar programas grandes, ¿vale? Si es un rol temporal, basta con el rol. Si es permanente, a veces lo convertimos en un perfil profesional. Ya Vale. quizás cuesta imaginarlo, pero si quieres se pone en contacto conmigo y le enseño ejemplos de casos que estamos implantando en este momento. Perfecto, perfecto. En tu exposición también nos preguntan que has hablado del rol que juegan ahora los mandos intermedios. ¿Siguen teniendo hueco en una estructura líquida? Porque se les ha dado por muertos muchas veces a partir de ahora. Pues sí, yo creo que sí. A ver, los mandos intermedios, por supuesto que tienen hueco. Lo que ocurre que es verdad que una versión líquida, por eficiencia, intentas que sea un poquito más plana. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el número de mandos intermedios, pues no haga falta tantos, porque intentas que, por ser eficiente, que sea un poquito más plano, que no haya tantos puntos de decisión. ¿Por qué? Porque trasladas muchas de las decisiones, vas a tratar de trasladarlas un poco más abajo, pero la mayor parte de las acciones líquidas son acciones en que lo que más abunda son gente experta por en medio y los mandos intermedios. Lo que es difícil es, no habiendo muchos niveles, repartir bien esas responsabilidades, pero por supuesto que siguen existiendo y tienen que ser mandos, incluso cuando suben, el impacto principal no lo veo en los mandos intermedios, que tienen que seguir haciendo su trabajo, incluso con más responsabilidad y más autonomía, sino en los altos mandos que tienen que empezar a ceder decisiones y a ceder propiedad de la gente, ¿no? Tienen que aprender a ser más colaboradores y más cooperativos, ¿vale? El jefe sentado con el puro en su silla dirigiendo y no haciendo nada empieza a estar un poco de modé. Bueno, a pesar de que hay estudios que dicen que todavía existen, ¿eh? Bueno, No, estudios existir y la existen. A ver, realidad lo vemos, ¿eh? claro, cuando digo que las acciones tienen que ser un poquito más planas, no estoy diciendo en ningún caso que sean absolutamente planas. Hay muchos experimentos de organizaciones donde han eliminado todas las jerarquías y no han funcionado, porque eliminar jerarquías es eliminar responsabilidades y eso no puede pasar. Claro. ¿Vale? Buena puntualización. Carlos, ahora van preguntas para ti. La primera, ¿se puede utilizar firma digital con Meta 4? ¿Y está disponible, por ejemplo, para acceder mediante plataformas móviles, sobre todo el tema del onboarding? Sí, claro. Todo lo que hemos visto aquí es Meta 4 Cloud. Digamos, vosotros, bueno, los clientes de Meta 4 saben que tradicionalmente vendíamos sistemas que se instalaban en casa del cliente, lo que se llamaban on-premise. Hace ya 10 años empezamos a comercializar exclusivamente plataformas cloud y todos nuestros clientes en cloud tienen la capacidad de utilizar firma electrónica exactamente igual que lo habéis visto aquí. Esa firma se puede hacer de muchas maneras. Yo lo que he hecho es un ejemplo de lo que se llama firma remota, que es, como lo habéis visto, con vía correo electrónico y vía SMS. Se puede hacer también firma biométrica, que es firmar físicamente en una tablet o en un dispositivo móvil, por supuesto, sí. Y el onboarding está disponible tanto para tablet, digamos, como para PC o dispositivo móvil, sí. De acuerdo. Siguiente, en las aceptaciones que se han enseñado del onboarding, ¿ese registro luego permite ser extraído en reports por el administrador del sistema? Pregunta de Sergio. Sí, claro, es decir, todo eso lo que hemos visto detrás tiene una checklist que llevamos, ¿no? Es decir, hay un control de recursos humanos sobre quién tiene que hacer qué pasos de acogida, de tal manera que cada vez que se tramita una petición de alta,
automáticamente se alimenta ese checklist y hay una persona con la responsabilidad de vigilar que todas las altas hacen todos sus pasos de inducción, ¿vale? De tal manera que me alertará si una persona ha leído todos los documentos, si ha firmado los documentos y si ha hecho todos los pasos que determinemos en estas tareas de onboarding. Perfecto. Esta es la última y va para los dos. Dice, un exceso de legislación, que ahora ya que se está hablando de, bueno, de legislar en el entorno de teletrabajo y tal, ¿no dificultará este objetivo de agilidad y de liquidez que proponéis? Esto tiene muchas aristas. ¿Quieres hablar tú, Carlos, o si no, empiezo yo? Empieza tú, luego completo desde el punto de vista tecnológico. A ver, pero filosóficamente, por principio, yo entiendo que siempre el exceso de legislación implica más normas, más regulación, que para mí, lógicamente, impide flexibilidad, ¿vale? De hecho, justamente antes he comentado el ejemplo de que la reforma laboral hizo el cambio de que los modelos de clasificación fueran por categoría a que fueran por grupo profesional, ¿vale? Eso es ampliar, digamos, la cabida de personas en el mismo grupo, ampliar la flexibilidad, ampliar el espacio. Es decir, reducir normas, reducir reglas. Para mí, el aumento de las reglas siempre lo empeora. Ahora, entiendo perfectamente que en el caso del teletrabajo habrá que regular un mínimo para evitar situaciones, pues como siempre pueden pasar, que por culpa de muy pocos empresarios que quieran aprovecharse, pues pagan todos, ¿no? Pero es verdad que habrá que intentar regular un mínimo para evitar, pues, que se aprovechen de los recursos de las personas, ¿no? Nosotros podemos tener una vida afortunada en la que tengamos una casa con una mesa y con una pantalla doble para poder hacer teletrabajo, pero si la empresa me está obligando a hacer eso y yo no tengo esos recursos, pues entiendo que algo haya que regular. Pero espero que se queden en el punto justo, porque y me lanzo directamente y me tiro a la piscina y os pongo un ejemplo. Casi no sé si devolveros esa pregunta. ¿Qué pensáis del registro horario para la flexibilidad? Pues me parece que la respuesta es obvia, ¿no? Pues si van en esa dirección, me parece que vamos mal. Es un buen ejemplo el que pones, porque incluso el registro horario con el tema de teletrabajo también se ha visto. Quien tenía una implementación que le permitía hacer eso de manera virtual o de manera remota y quién ha estado sufriendo. Pero andando en lo que tú dices, Marcos, que estoy de acuerdo, para mí el tema de cuánto nos constriñe la normativa legal tiene como dos ejes tecnológicos, digamos. Por un lado es, yo tengo que poder hacer la organización interna como yo quiera y gestionar a mi gente como a mí me parece que es la manera correcta de hacerlo en los extremos de liquidez que tú has comentado, y por detrás de la tecnología tiene que salvaguardar o tiene que ayudarme a hacer todo mi cumplimiento legal, de tal manera que los registros, papeles que haya que presentar, categorías que haya que respetar, etcétera, etcétera, digamos, sea fácil y ágil hacer convivir estos dos mundos. Por otra parte, un exceso de normativa a nivel tecnológico, lo hemos visto estos meses, obliga a los departamentos de recursos humanos a dedicarse a los cambios legales y no a hacer implementaciones sobre nuevas prácticas de trabajar. Entonces, otra vez, el cloud para facilitar la evolución normativa y el cumplimiento legal, para mí es una gran noticia. O sea, hace años, cuando había épocas de cambios legales, tenías que mandar muchísimas actualizaciones, se tenían que implementar, los clientes corrían detrás de las fechas y un poco era otro mundo. Ahora mismo en cloud, al estar todo el mundo en una plataforma compartida, los cambios legales se hacen una sola vez y es mucho más descargado de esfuerzo por el lado del cliente, con lo cual es otro punto a considerar. Sí. Yo si me tienes que poner un ejemplo que es bastante evidente, que además ya nos ha ocurrido con el tema de los coches, cuando le damos el coche al empleado. Imagínate que ahora le concedemos a alguien que haga teletrabajo un día a la semana y esa persona, porque la regulación es exigente, me dice que le tengo que pagar la conexión a internet en casa. Si la tengo que pagar 6 días a la semana, aunque la va a utilizar solamente durante 6 días los viernes, y si la conexión a internet está metida en un paquete de fusión con televisión, también tengo que pagarle eso. También, no sé hasta dónde va a llegar la ley, pero se va a meter en barro seguro. Sí, Seguro. La verdad es que sí. Tiene toda la pinta de que se va a meter, pero bien enfangado. Última pregunta. Esta es técnica para Carlos, de Ana. ¿Se puede vincular un documento firmado en Meta 4 en la ficha del empleado de SAP? Bueno, lógicamente el ecosistema, digamos, de recursos humanos no vive solo y hay una serie de puntos de integración que tienes que tener con otros sistemas en la casa. Habitualmente
la recomendación es que la cadena de custodia esté dentro del sistema de recursos humanos, en el sentido de que, oye, como habéis visto, yo genero un documento, yo lo mando a firma, yo puedo guardar el documento y almacenarlo en la ficha del empleado para tener una relación, ¿no? De cuántos años tiene ese documento, cuánto tiempo tengo que guardarlo, cuándo se firmó, etcétera. No obstante, si hay que enviarlo a otros sistemas externos para que esté también registrado, se hace sin problemas, claro que sí. Perfecto, pues hasta aquí las preguntas y hasta aquí la sesión. Muchas gracias a los dos por, bueno, pues abrirnos la mente también a temas un poco de reflexión, no solo prácticos, que también es importante en estos momentos. Muchas gracias también a todos los que habéis estado conectados. Como siempre, os vamos a enviar tanto este vídeo, el vídeo de esta sesión grabado, como el material que han compartido los ponentes, y tanto ellos como yo misma estamos a vuestra disposición por si os surgen algunas dudas o cuestiones que queráis comentar más allá de lo que hemos visto en esta sesión. Gracias, cuidaros ahora mucho. No hay que descuidarse en esto. Gracias, Marcos. Gracias, Carlos. A todos. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Saludos a vosotros. Chao.